quiero contar hoy, porque ¿cómo vamos nosotros a lograr esto? El que teniendo el sistema inmune podamos tanto reaccionar a una serie de retos cambiantes, irnos adaptando dinámicamente a ellos. ¿Cómo armas tú una serie de circuitos que te permitan hacer eso? Es decir, no solo ver la descripción del fenómeno, sino montar un mecanismo que nos permita, pues, ir respondiendo. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Vientos. Entonces, yo les voy a hablar mucho de biología de sistemas. La biología de sistemas es un área interdisciplinaria porque implica tanto estar muy de cerca con los biólogos y ver cuestiones experimentales, implica el generar una abstracción mental de cómo son estos sistemas. Entonces, si nosotros estamos viendo las células y lo estamos tratando de generar modelos. Puse yo, por ejemplo, una red de señalización de TCR, por cierto, y quiero que vean que esto ya es un modelo. Es decir, ya una base de miles de doctorados experimentales de cómo se comportan estas células. Luego ajustamos una serie de modelos matemáticos que le debemos a los matemáticos de computadoras para irlo haciendo y para ir estas matemáticas automatizándolas. Es decir, la biología de sistemas es un área muy integrativa. De CD4 son parte del sistema de defensa del organismo y ellos son muy interesantes porque al contrario de otras células, su trabajo no es directamente ir y golpear, a irnos por acá, el sistema inmune. Entonces, tú tienes que existen muchos mecanismos que se conocen directamente como de defensa, los macrófagos, ¿no? O el complemento, que lo que hacen es que va el poro de la bacteria y la opsoniza y la bacteria sale explotada por todos lados. Entonces, esos son, por ejemplo, los mecanismos activos. ¿Cuál mecanismo vas a usar? Los linfocitos de CD4 son parte del linaje de linfocitos, etcétera, etcétera. Te expresa CD4 porque ellos no van y atacan directamente a ningún virus, bacteria, nada. Lo que hacen es que modulan al resto del sistema inmune. En ese aspecto, entender cómo se comportan es crítico para entender al sistema inmune, porque si sabemos qué es lo que hacen, podemos ir modulando principalmente nuestro sistema inmune. En general, lo que hacen estas células es que empiezan como naif, tienen un proceso de selección súper interesante para que no reconozcan al organismo del cuerpo, del hospedero, es decir, a nosotros. Es bien, bien fascinante, generan un receptor único con una recombinación genética, son unas células increíbles. Ya que salen del timo, por eso se llaman linfocitos T, porque salen del timo, lo que sucede es que empiezan así, grises y aburridos sin nada que hacer. Y dependiendo de las señales del entorno, se van a diferenciar en distintos tipos celulares. ¿Qué decimos cuando es diferenciar? Estamos diciendo expresa una serie de proteínas y lleva a cabo una serie de funciones. En general, podemos decir que hay dos tipos de linfocitos T. Los efectores en rojo y los reguladores en azul. Los efectores lo que hacen es que controlan los patógenos. Generan citocinas, que son pequeñas proteínas mensajeras, que van y activan a estas células del sistema de defensa que van a luchar directamente con los patógenos. También son los responsables de las enfermedades autoinmunes. Una enfermedad autoinmune puede ser una alergia, puede ser un lupus, puede ser una esclerosis múltiple. Y esto es lo que sucede cuando estas células se activan en una situación donde no deberían. Y también son los
causantes de la inflamación crónica. Por ejemplo, no es eso de los que están, de que cuando uno tiene un problema de obesidad tiene inflamación crónica, es porque estas células están muy relacionadas con la inflamación y tú tienes constantemente esa inflamación y tiene consecuencias terribles. Es una de las comorbilidades de COVID-19. Del otro lado, tienes a las reguladoras. Lo que hacen estas es que le dicen al sistema inmune, ya bájale, cálmate un poquito, está todo bien. Son las que controlan. También, por ejemplo, inducen tolerancia. Esto es tolerancia tanto al mismo cuerpo, es decir, uno no debe atacarse a sí mismo y el sistema inmune no debe reconocer tus propias proteínas como patogénicas, porque si eso pasa, en el mejor de los casos te llevas una diabetes, pero puede ser algo bastante letal. Pero también, por ejemplo, todo el tiempo estamos comiendo cosas. Yo, por ejemplo, soy una gran fan de los tacos y todo el tiempo estoy en puestos extraños comiendo tacos extraños, porque más no, oreja, ojo, yo no discrimino. Entonces, piensen toda la cantidad de cosas raras que le echamos a nuestro estómago. Sería muy fácil que nuestro sistema inmune reaccionara alguna día y dijera, oye, ¿qué tipo de veneno me estás dando? Se llama veneno T vitamina. Entonces, el sistema inmune lo que hace es que induce la tolerancia a todas estas cuestiones que comemos. Piensen en todos los alérgenos, ¿no? Alérgenos, sale uno al campo, se llena uno de miles de plantas y solo la ortiga le causa unos ronchas. El que estas cuestiones que están a tu alrededor no reacciones ellas con histeria y tu cuerpo diga, me estás matando y tengas ronchas por todos lados, es parte de las funciones de los linfocitos reguladores. Suenan muy padres, son muy padres. Pero una cosa que sucede es que si están sobreactivados, no puedes controlar a las infecciones. Hay cosas a las que no debes de atacar, los taquitos. Hay cosas a las que sí, la salmonelosis. Si tienes demasiados linfocitos T reguladores, el sistema inmune no logra montar una respuesta y entonces te quedas con una infección crónica. Es decir, quiero que vean ustedes que el equilibrio no solo es una cuestión de equilibrio, es una cuestión de cuándo. Esas células son muy, muy, muy heterogéneas. Es decir, los patrones de expresión cambian un montón, son súper dinámicas, pero además son plásticas. ¿Esto qué quiere decir? La célula empieza virgen, se activa, cambia su patrón de expresión dependiendo de las señales en el entorno, empieza a expresarse activa, modula la respuesta inmune, y luego, conforme el entorno va cambiando, conforme las señales y la situación va cambiando, su patrón de expresión cambia. Entonces pueden ir pasando de un tipo celular a otro, ya diferenciadas, ya maduras. Y esto es súper importante. Es un fenómeno tanto a nivel poblacional, es decir, toda la población cambia, como a nivel de una sola célula. Y esto es bien importante porque hay una presión selectiva sobre esto. Si el sistema inmune no pudiera reaccionar, te mueres rápido. Entonces, lo que sabemos es que el circuito que esté de fondo de esto, las redes de regulación que están de fondo de esto, tienen que ser capaces de cesar el entorno, diferenciarse, al mismo tiempo tiene que haber un equilibrio, no puedes cambiar luego, porque ya dijimos, si no montas una respuesta efectora y la cambias muy rápido, no controlas el patógeno. Pero tampoco puede ser muy rígido, porque si eres muy rígido, tienes una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica. Entonces, quiero que vean ustedes que es un sistema que está bajo una serie de presiones evolutivas complicadas. No solo es función de enfermedades como el COVID-19, etcétera, etcétera. Es crucial para entender cómo los sistemas biológicos pueden tener respuestas heterogéneas, estables y plásticas, todo a la vez, a pesar de que esto parezca contradictorio. ¿Dudas hasta acá? ¿Todos de acuerdo? Todo bien. Sí, de Todo acuerdo. bien. Ahora, estos seguramente son híbridos.
No estoy poniendo los tipos que han descrito dos personas en el año. Hay así como una cantidad irreal de tipos efectores que activan partes particulares. Cada uno se va a defender contra virus o contra parásitos. Hay como 10.000 tipos de reguladoras. De hecho, probablemente no haya un subtipo, sino haya más bien una gama de reguladoras. Las líneas de transición entre ellas son súper complicadas, afectan un montón. Esto se pone complicado. Ustedes con calma. Si son rojas o amarillas, son efectoras. Si son azules, son reguladoras. Quédense eso en la cabeza. Van a ver un montón de bolitas de colores y de tipos, no importa. Las, pero si no les interesa, la inmunología es muy complicada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes seguramente si no leyeron, van a leer algún artículo donde hablo de linfocitos TCD4 y decimos se diferencian. Entonces, nosotros vemos por redes booleanas, relación, dices, el gen A activa el gen B, el gen B activa el gen A. Estos se inhiben entre ellos, esto es autoactivo, y tú construyes la red. A partir de esta red, tú tienes los atractores o los puntos fijos. Y nosotros decimos los puntos fijos del sistema corresponden a los tipos celulares. Esta es una definición funcional. ¿Qué es un tipo celular? Es una cuestión que se pone filosófica. Así, la neta, se pone filosófica. Eso no, mis melanocitos súbitamente se vuelvan neuronas o que mis neuronas se vuelvan melanocitos, aunque hay días con sino que mantienen un patrón de condiciones, ¿no? Tú tienes una función de regulación y a lo largo del tiempo te mantienes en un rango estable. Por eso nosotros decimos que un atractor corresponde a un tipo celular, porque lo que estamos diciendo es, hay un sistema dinámico de fondo, el tiempo está pasando, mi piel está creciendo, se está quemando, el patrón se mantiene y entonces yo puedo decir, esta célula pertenece a este tipo celular porque el atractor es estable y viceversa. Hasta aquí todos bien. Seguramente vieron en redes booleanas que lo que hace uno es que construye la red de regulación, obtienes los factores y dices, en el caso de los linfocitos, por ejemplo, utilizamos como criterio de clasificación el que son los inmunólogos, que se exprese el factor transcripcional característico y que se exprese la citocina característica. Eso no tiene mucha complicación. Ahora, yo les dije que el sistema inmune, lo que nos interesa muchísimo, es que va cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo modelo esto? Lo que voy a hacer es que voy a hacer perturbaciones. Es decir, tengo un hijo, ¿no? 1, 0, 1, 0. Si yo actualizo las reglas de la red, me voy a quedar en él. Voy a decir, corresponde esto a las rojas, a las efectoras. Voy a decir, ok, ¿qué pasa si yo perturbo el gen D, que es este de acá? Entonces, en este atractor está en 0. Durante un paso de tiempo, yo le hago yo forzo el sistema, lo mantengo en 1. Y luego relajo. Y digo, pues ya no estás en 1, haz lo que quieras. Es decir, ejecuta las reglas estándar del sistema. Ahora regresa a 0, pero si se dan cuenta, estoy en un atractor diferente. Al mismo tiempo, no necesariamente todas las transiciones van a actuar así. A veces, esta pequeña perturbación, este pequeño forzamiento del sistema, nos va a cambiar de la cuenca de atracción del tipo celular y otras veces no. ¿Por qué me interesan estas transiciones tan pequeñas? Porque estamos hablando de que el sistema está cambiando constantemente. A veces esto se ve como ruido, a veces esto se ve como una infección esporádica, a veces esto se ve como que te dan una medicina. Generalmente cuando uno se enferma, no tomas la medicina de por vida, excepto que hagas un trasplante de órgano o algo así,
generalmente te tomas la medicina 2, 3 días, una semana y luego la dejas. Entonces, si se dan cuenta, en el sistema inmune tenemos muchas perturbaciones que son temporales, que no van a estar constantes, que no estamos cambiando todo el organismo, sino simplemente estamos modulando algo, generalmente las señales del entorno. Entonces, estas perturbaciones son críticas para entender la biología. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos todos los atractores de la red y vamos viendo qué sucede. Y podemos, por ejemplo, buscar inducir perturbaciones específicas. Agarramos todos los atractores, vemos todas las perturbaciones y vemos qué sucede si yo tengo una infección. Tengo muchas células TH17. Encontrar la transición que me lleva a estas reguladoras para controlar la infección crónica. Entonces, puedo de esta manera, con estos estudios de perturbación, encontrar qué transiciones. Pues IL-10 lo logra. Pero una cosa es que cuando tú tienes un paciente, tú le das una medicina y la medicina no solo va a dar a las células TH17. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Perturbación. Entonces, una ventaja de tener el sistema modelado es que tú tienes toda la cantidad de atractores y puedes ir probando la misma perturbación en esta. Entonces, como tú conoces todo el sistema, es mucho más barato que tener 20,000 ratitas. Entonces, pues sí, me va a inducir la transición de TH17 a IL-10, pero todas las transiciones en todos los atractores, cuáles son los nodos que te van a generar más efectos secundarios y cuáles no. Entonces, pues, es algo que se llama puedes determinar, ¿cómo puedes hacer? Más allá de eso, determinar el entorno. No es lo mismo darle medicina a un paciente que está sano a un paciente de infección o a un paciente que esté inmunosuprimido. Entonces, tú puedes decir, voy a utilizar estas perturbaciones en diferentes entornos, ¿cómo cambia el sistema? Forma efector, esta es la respuesta reguladora. Y entonces podemos ver un entorno que va a tener muchas células efectoras, estas rojitas, y no solo puedo saber qué tipos celulares voy a tener en transición. De hecho, muchas de las reguladoras tienden a volverse efectoras. Y en un entorno regulador, lo que tengo es que las reguladoras van cambiando entre ellas, pero son entre ellas. Puedo medir estabilidad, puedo medir transiciones, puedo saber qué está pasando a nivel sistema. Otra cosa que se puede hacer es que puede uno medir el efecto de la concentración. Estos modelos son booleanos, es decir, van de 0 y 1 y no tenemos ninguna cuestión intermedia. Pero una cosa que se puede hacer es pasar estos modelos a continuos con las ecuaciones que ya existen. Y entonces usar diferentes tipos celulares. Y esto es muy útil porque en la práctica lo que tú tienes es que diferentes concentraciones de citosina te indican diferentes estados de infección. Y entonces puedes predecir cómo tu intervención médica va a modular, dependiendo de la dosis, la diferenciación. Puedes agregar información nueva. Encuentras datos sobre que la insulina, bla, 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 agregas el nodo y ves qué sucede con el sistema. Y puedes, por ejemplo, comparar redes, decir, oye, pues tengo un organismo así y tengo un organismo así, puede ser esto evolutivos, ¿no? La forma en la que los ratones regulan el sistema inmune no es exactamente igual a la forma en la que lo hacen los humanos. O puedes decir, tengo dos circuitos muy parecidos, pero no exactamente el mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces puedes comparar estos circuitos y ver cómo diferentes circuitos te dan respuestas dinámicas diferentes, es decir, llegan a atractores distintos, tienen diferente estabilidad, tienen diferente plasticidad, responden diferentes estímulos, y entonces, si estás interesado en biología, en
en biología sintética o en cuestiones de evolución, puedes decir cómo construir un circuito que tenga estas características. O si tengo este circuito y tiene estas características, ¿qué me dice el comportamiento del circuito que está de fondo? Es decir, más allá de solo de reconstruir la red y ver si esta serie de interacciones que conozco me dan estos tipos celulares, lo que nos permiten hacer las redes booleanas es estudiar la robustez de un sistema. Nos permiten utilizar cuestiones de muchos niveles, nos permiten integrar información y nos permiten ver los sistemas no solo como algo que dices, vamos de estas regulaciones acá, sino nos permiten hacer intervenciones médicas, ver los efectos secundarios, nos permiten estudiar la estabilidad general del sistema. Es decir, estamos viendo 3 niveles. Estamos viendo el nivel de la regulación molecular, el nivel de los tipos celulares y el nivel de la respuesta del sistema general. ¿Dudas hasta acá? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya los convencí de que las redes booleanas son padres? No, está bien. Sí. Muy bien. Les voy a platicar un poco de lo que he estado haciendo este último año. Esos 2 últimos años. Entonces, yo siempre supuse que eso era más bien teórico, ¿no? Porque suena muy, muy general. Y entonces llegó el COVID-19 y por primera vez en la vida los inmunólogos computacionales éramos apreciados. Y finalmente, cuando decía, es que hay muchas cosas que te pueden matar, decía, es cierto, hay muchas cosas que te pueden matar. Entonces les voy a contar qué sucede. El COVID-19 es la enfermedad causada por virus SARS-CoV-2 y pueden pasar varias cosas. Generalmente, cuando entra un virus, lo primero que entra es la respuesta innata. La respuesta innata sí como patrones generales. Piensen en un policía que ve y dice así como, este viene sucio y se ve como malandro, nos amargamos. Reconoce patrones generales es estándar. Es un biólogo, pero sabe que Perenganito, ese sí no es de la colonia y que además vino a saltar la semana pasada. Entonces es como mucho más específico. Entonces la respuesta adaptativa controla los virus. Entonces la respuesta innata entra rápido, activa, te da la primera y luego generalmente lo que vemos es que a veces tienes una concentración baja de virus y eso significa que el cuerpo más o menos lo logró controlar. Se activan los monocitos, los macrófagos, una respuesta adaptativa, se activa la respuesta, la respuesta innata, se genera una serie de citocinas que activan a la respuesta adaptativa y te curas. Pero a veces esto no sucede. ¿Qué puede suceder? A veces la infección te pega súper rápido, pero muchas otras veces lo que es que tienes una inflamación crónica previa, es decir, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, hacen que tengas una respuesta inflamatoria previa. La respuesta innata se sobreactiva y genera una cantidad increíble de citocinas. Eso es lo que conocemos como una tormenta de citocinas. Esto hace que haya una inflamación impresionante, pero por una serie de razones que están medio claras, medio no entran al quite los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Es decir, no hay una respuesta específica. Y entonces este policía que no conoce a nadie, que le da macanazos a todos, empieza a darle macanazos a todos, incluyendo a tu propio cuerpo. El paciente entra en una inflamación crítica, esta inflamación no logra controlar al virus, entonces sigue dando macanazos porque el virus sigue fuera de control. Como el virus sigue fuera de control, sigue habiendo más inflamación y entras en un loop de retroalimentación inflamatorio.
esto empieza a generar una cantidad de daño, mucho del daño a pulmones, a intestino, a kidney, riñones, no es realmente causado por el virus. El virus, de hecho, ni siquiera es citolítico, no explota las células, sino es causada por el sistema inmune. Si la infección no se controla la inflamación y el paciente se puede morir. Muchas veces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tratando, pues sí, un poco de controlar al virus, pero sobre todo de controlar la respuesta de citocinas. Es decir, darte algún tipo de cosa que rompa esto. Pero no es trivial, porque el sistema inmune es muy complejo. Y si te pasas, no controlas al virus. Y si no te pasas, no controlas la tormenta de citocinas. ¿Les queda más o menos claro qué está pasando en COVID y por qué decimos que hay una desregulación inmune en COVID? Sí, sí. Ahora, una cosa que estamos viendo bien rara es que nosotros esperaríamos que hubiera una cantidad fuerte de linfocitos TCD8 y TH1, que son los que activan la respuesta viral. Pero en COVID-19 estamos viendo una cuestión que se llama linfocitopenia, es decir, no hay linfocitos. Tenemos muchos macrófagos, tenemos muchos neutrófilos, pero no tenemos linfocitos. Y los que tenemos están anérgicos. Un linfocito anérgico es un linfocito deprimido, la verdad. Es un linfocito que no está produciendo citocinas, que está diferenciado, que ya llegó a la madurez, que sí se activó, ya dijo, y se quedan así como, y es muy fácil que se mueran. Entonces, no estamos viendo linfocitos, los que estamos viendo están todos deprimidos. ¿Qué está pasando? Entonces, lo que nosotros hicimos es que tomamos la red de linfocitos TCD4 que ya había, y dijimos, bueno, ¿qué citocinas en el entorno vemos en COVID-19? Porque lo que hacen los linfocitos es censar las citocinas del entorno y diferenciar. Entonces dijimos, en COVID moderado tenemos interferón gamma e interleucina 2, que son las citocinas clásicas de TH1. ¿Y qué vemos? Aquí tenemos los tipos celulares y en color está el tamaño de la cuenca de atracción. Esto corresponde muy vagamente a cuántos esperas ver por cada tipo celular. Muy, muy vagamente. Entonces vemos que tenemos anérgicos, eso es normal. Tenemos tipos reguladores, todos estos de aquí son reguladores. Y tenemos muchos TH1, que son los antivirales. Esto es una infección controlada. ¿Qué sucede en COVID severo? En COVID severo podemos tener interferón gamma, interleucina 12, pero además hay altos niveles de IL-4 y de IL-6. De hecho, el trombocitufan lo que es un anti-IL-6. Lo que hace es que le pega, es un inhibidor de interleucina 6, lo secuestra. Y entonces, ¿qué vemos? Vemos que hay muchas más enérgicas y menos TH1, pero también tenemos reguladoras. Entonces, como que el sistema se da cuenta que hay que controlar a la respuesta, pero no, casi todas se van anérgicas. Y lo que sucede en algunos casos de pacientes, tenemos TGF-beta. TGF-beta es una situación súper interesante porque es tanto reguladora como inflamatoria. Y entonces, aquí lo que tenemos es que sí hay reguladores, hay muchos reguladores, pero en ustedes ya no hay linfocitos TH1. Todos los linfocitos efectores se van a TH17. TH17 lo que hace es que activa la respuesta innata. TH17 es el que activa macrófagos por excelencia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en COVID severo, una de dos, o nos vamos a alergia o nos vamos a una respuesta inflamatoria bien marcada y que estamos perdiendo a estos linfocitos TH1 que son los antivirales. Más aún, no solo es una cuestión del tamaño de la cuenca de atracción, porque ese es un mecanismo muy raro de estimar y la estimación es muy mala de la cantidad de población. Lo que nos interesa ver es la estabilidad. Entonces, lo que tengo aquí son unos diagramas aluviales o de Sankey. Aquí tengo el estado inicial. Por ejemplo, TH1, anérgicas, reguladoras. Hago una perturbación por un paso de tiempo y veo dónde quedo. Entonces, en COVID moderado, lo que puedo ver es que sí tengo enérgicas, pero son relativamente poco estables. Si yo perturbo el sistema, es muy probable que me vaya algún tipo celular, sobre todo TH1. Entonces, como se dan ustedes cuenta, TH1 es muy estable,
y hay muchas transiciones hacia él. Es decir, en COVID moderado lo que tú vas a ver es que los linfocitos se están yendo a la respuesta antiviral. Eso está muy bien, estás controlando la infección. Pero en COVID severo, vean ustedes, no solo tengo menos TH1, sino son menos estables y casi todas las transiciones van hacia las células anérgicas. Es decir, lo que estoy viendo de la anergia es resultado de la red de regulación. Algo está pasando dentro de esta red de regulación que está cambiando las transiciones hacia TH. Y si yo tengo TGF-beta aquí, la cosa se pone peor. TGF-beta es reguladora, pero también es inflamatoria e induce fibrosis. Y la fibrosis es algo muy malo. Está en hepatitis, en fibrosis pulmonar, es algo malo. Vean ustedes cómo las que se vuelven más estables son las TH17. Es decir, una de dos, en COVID severo o me voy a anergia o me voy a inflamatoria y las transiciones van a ir hacia acá. Entonces tengo un proceso donde mi respuesta a las transiciones, donde no solo son más estables estos tipos celulares, sino es más probable que si hay oscilaciones caigan en ellos. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? Muy bien. Sí. Entonces, entonces estamos viendo que esto es súper útil. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Porque si se dan cuenta, yo les he presentado puros resultados, no les he enseñado nada de metodología hoy. Una cosa que quiero que veamos antes de que me vaya es cómo se van estos análisis en la práctica. Yo uso mucho Jupyter Notebooks. También para R, si son programadores de R, hay R Notebooks. Esto es una herramienta muy útil porque tú tienes dos cosas. Tienes celdas de Markdown, que son celdas donde puedes escribir, y tienes celdas de código, donde puedes ejecutar tu código. Entonces, estos notebooks son muy, muy buenos para hacer un trabajo, porque tú puedes ir al mismo tiempo diciendo qué estás haciendo, ir documentando, puedes ir haciendo tus gráficos, tus análisis, y puedes ir escribiendo qué pasó. Yo, por ejemplo, cuando empiezo un notebook, digo, ¿qué análisis voy a hacer? Y voy tachando los análisis que ya hice. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la red de linfocitos TCD4. Quiero que vean que hay 4 niveles. Estas son las citocinas del entorno, estas son las vías de señalización. Estas proteínas SOX, vean lo que hacen. Se activan por las vías de señalización e inhiben a las vías de señalización. Es decir, estas modulan la respuesta a la señal. Son súper importantes, pongan atención. Y los factores transcripcionales, que entre ellos se inhiben, se activan, se autorregulan. Ajá. Entonces, lo primero que hago son los atractores. Y graficar. La verdad es que uno siempre pasa más tiempo graficando que otra cosa. Entonces, calculo mis atractores de la red. ¿Cómo se ve esto? Una cosa que hagan cuando usen un proyecto de biología de sistemas es que hagan un folder para su proyecto y pongan 2 folders estándar, uno de datos y uno de imágenes. En el de datos van a poner toda la información que van a generar. Por ejemplo, aquí tengo la red, tengo los entornos, tengo las reglas de etiquetado. Y también estoy haciendo lo que es un poquito sucio, estrictamente hablando tendrá que tener un folder separado, pero como esto va un paper, lo estoy agrupando, que es que estoy guardando las tablas aquí. Ajá. Entonces, por ejemplo, esta tabla de acá son los atractores dependiendo del entorno. Estas tablas son lo que yo grafico. Entonces, yo genero la tabla y la grafico. Una cosa es, a veces los análisis bioinformáticos son muy caros. Entonces, uno también lo que hace es que guarda el archivo y en lugar de generar todo de nuevo, jalas el archivo si ya existe. Entonces, calculo los atractores, cargo los entornos y calculo los entornos. Y aquí está la belleza de los Jupyter Notebooks. Puede uno ir anotando las conclusiones conforme va avanzando. Entonces, aquí está la tabla de los entornos y aquí está cómo se ven los entornos. Vean ustedes que cuando yo les presenté nada más los de COVID. Pero, por ejemplo, yo calculé todos los entornos que conocía para tener un marco de referencia. Esto es algo bien importante.
Si ya conocen cómo se comporta su sistema, corran de nuevo los análisis que ya saben cómo se comportan para que digan, ah, me está saliendo como debería y no se lleven sorpresas. Calculo el sistema, calculo unos heatmap porque es horrible, calculo la plasticidad. Esta de aquí es una tabla de transiciones. ¿Cómo se ven estas tablas de transiciones? Se ven así. Inicial, final, esperen, tengo una abajo más bonita. Inicial, final, el gen y el valor. Yo muchas veces lo que uno hace es que tiene que operar sobre tablas. Mucho de la biología de sistemas es esto, es operar sobre tablas. Aprendan a operar sobre tablas. Vean ustedes el artículo de Tidyverse de eso les enseña mucho sobre cómo operar sobre tablas. Entonces yo tomo esta tabla y sobre esta tabla estoy haciendo todos mis análisis. Estoy, por ejemplo, calculando qué nodos inducen más transiciones. Estoy calculando los aluviales para ver de dónde a dónde camino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero que vean aquí. Yo estoy calculando, por ejemplo, las transiciones y estoy calculando los efectos secundarios. Lo que está de fondo de lo que pasa en COVID-19 es que se saturan las vías de señalización. Creo que esto se los voy a explicar aquí. Generalmente, estas vías de señalización se inhiben entre ellas. Yo activo esta vía y esta vía inhibe estos de acá. Este factor transcripcional inhibe estos de acá. Y eso te estabiliza al tipo celular en una cuenca de atracción. Lo que tienes en COVID-19 es que tienes muchas señales de tipos celulares opuestos. Entran las señales y es como si ustedes van, no sé, a una plaza comercial o algún lugar muy ruidoso y todo el mundo les empieza a gritar al mismo tiempo. No oyen nada y entonces se tapan las orejas, se deja de gritarme porque no les entiendo a todos a la vez, uno por uno. Pero el sistema inmune sigue gritando. Y entonces lo que está pasando es que estas citocinas sobrecargan las vías de señalización. Las vías de señalización se inhiben entre ellas a partir de las proteínas SOX y entonces no podemos tener una diferenciación estable porque todo el mundo está gritando al mismo tiempo. ¿Dónde se ve esto? Esto se ve aquí. ¿En qué citocinas están más activadas? Están causando más activaciones y se ve aquí, en las tablas de mutantes. Las tablas de mutantes son unas cosas horribles porque quiero que vean ustedes que yo aquí tengo una cantidad increíble de datos analizados. Estas son las mutantes estables, ¿no? Aquí tengo comparaciones entre mutantes. Vean ustedes que son tablas que yo no voy a poner una presentación porque son tablas enormes. Leer estas tablas es una cantidad de tiempo. Y entonces aquí yo puedo decir, ah, las proteínas SOX hacen más TH1, pero vean ustedes lo que está de fondo. Llegar a esa conclusión son miles y miles de líneas de tablas. ¿Por qué les enseñé esto con estos resultados tan así grises y complicados y tablas enormes? Porque muchas veces cuando damos las presentaciones, nosotros les decimos esto, y llegamos a la conclusión de que estos dos factores eran. Ustedes vieron cómo lo hice hoy. Les dije, el método es súper poderoso, bla, bla, bla. El método es muy poderoso. Pero en la práctica la biología de sistemas es bastante enredosa porque lo que ustedes van a ver es que van a analizar una gran cantidad de datos y las conclusiones son muy breves. Vean ustedes todas las tablas que he generado. Vean ustedes todas las imágenes que he generado. Ven ustedes que este es un notebook que se tiene que leer súper largo, uno por uno, que tiene una cantidad increíble de análisis. Y el artículo va a llevar 3 imágenes. Bueno, va a llevar 2 figuras y una tabla. Cuando hagan biología de sistemas, tienen que pensar estas cosas. ¿Cuál es su mensaje crítico y transmitirlo de la mejor manera? Pero tienen que ser muy cuidadosos en el análisis de fondo y tener todas las tablas, hacer los análisis finos e ir comparando. No voy a insistir mucho en esto. Elisa me pidió que no hablara de metodología, pero creo que es importante que vean que atrás de las conclusiones muchas veces hay una cantidad increíble de experimentos fallidos. Aquí hay, este artículo va a decir, hay 2 nodos que pueden funcionar, que son TGNBT y SOX1. Vamos a hacer las 2 grandes conclusiones y de fondo ven ustedes que me aventé
una revisión increíble de efectos, pero quiero que vean esto para que se den cuenta que hay mucho trabajo de fondo y que es algo que tienen que hacer y ser muy cuidadosos al hacerlo, porque si no lo hacen bien, sus datos no son repetibles. En general, yo soy gran amiga de que haya un artículo donde vaya lo principal, muy condensado, muy clara la narrativa, y haya un notebook, ya sea de R o de Jupyter o de Python, donde ustedes expliquen todos los pasos y todos los análisis y donde cualquiera pueda revisar y repetir. ¿Dudas hasta acá? No, ¿Preguntas que me quieran hacer? sí. Muy bien. Yo tengo una duda. O sea, aún creo que no podría entender la cabalidad de la respuesta, pero pregunto de todas formas. Esto es uno de los métodos, redes booleanas, pero por ejemplo, ¿cuáles son las limitantes de este método? Porque nosotros en el temario vamos a ver en un futuro ecuaciones diferenciales, me parece. Entonces, ¿por qué no irnos más bien por eso? Y usted eligió esto de redes booleanas. ¿Cuáles son estas ventajas de, aparte de la simplicidad, pero también cuáles serían las limitantes? Ok. Generalmente uno empieza por construir una red, ni siquiera booleana, sino uno de estos modelos súper sencillos entre comillas, ¿no? Porque no tienen ecuaciones, nunca son sencillos. Porque todo lo existe hace una limitante arriba que es cuántos datos tiene. Entonces, una ventaja de las redes booleanas es que las puedes hacer con muy pocos datos. Es relativamente fácil transformar una de estas redes en una red booleana. Las redes booleanas son como chiquitas, entonces puedes hacer análisis exhaustivo. Si se dan cuenta, yo probé todo. Y te muestran muchísimo el cómo la estructura de la red afecta la dinámica. Eso está muy, muy padre. Pero hay una serie de cuestiones bien densas de fondo. De entrada, el tiempo es en pasos. Entonces, yo aquí estoy incluyendo una red donde tengo varios niveles de regulación. Las vías de señalización funcionan en segundos, minutos, son en chinga. Los factores de transcripción tardan días. Yo calcularía 1 o 2 días en diferenciarse. Las poblaciones tardan 7 días. Entonces, si te das cuenta, tienes escalas temporales muy distintas. Un modelo booleano no te sirve para calcular escalas temporales. Por eso yo uso perturbaciones de 1, 2, 3 pasos y no digo cuántos días, porque yo no puedo estimar cuestiones temporales. Tampoco puedes hacer concentraciones. TGF beta, una cosa que hacemos es que a bajas concentraciones induce TH17, es proinflamatoria, y altas concentraciones induce reguladoras, pero es pero tiende a generar fibrosis. Es un desastre. El nivel de TGF beta es de esas cosas, cuando yo estaba de su edad, era de las cosas que los inmunólogos se peleaban así de las greñas. No sé usted las peleas que fueron TGF beta. Entonces, ese tipo de cuestiones de concentración no puedes calcular. Pero muchas veces tú no vas a usar un solo modelo para algo, sino vas a usar primero una red estática para ver cómo está el sistema y decir, el modelo tiene sentido en mi cabeza. Luego vas a usar una red booleana para ir pues probando las cuestiones básicas, ¿no? La función del modelo que tengo en la cabeza, qué cosas puedo ver, la estructura cierta, y luego te vas a ir a un modelo de cuestiones diferenciales para ver cuestiones más finas. Vas a hacer un modelo estocástico para ver ruido. A veces empiezas al revés, empiezas de datos genómicos masivos o de ómnicos y vas construyendo hacia abajo. Todos los modelos tienen limitantes, todos los modelos son mentiras. Pero tienes que pensar que esto es un paso. Por ejemplo, nosotros tenemos esto en el TX17, pero no es lo mismo hacer. Un alumno mío, Asaí, que es muy brillante, está construyendo un modelo de macrófagos, tiene unos resultados preciosos, así de corazoncito. Sobre ese modelo, con el que estamos construyendo uno de ecuaciones diferenciales. Sobre lo de ecuaciones diferenciales, los modelos no funcionan hasta que un experimental nos diga, sí es verdad lo que dijiste, y ya el experimental va a pasar 5 años antes de conseguir una medicina. Entonces, tal vez 10. Y luego van a ser otros 10 años para que se apruebe. Entonces, estas cuestiones son paso por paso. ¿Contesté la pregunta? Totalmente, gracias.
A ver, veo manos levantadas, pero no puedo ver de quién son. Pero la siguiente pregunta y ya. Bueno, yo también tengo una duda. ¿Cómo saber hasta qué punto restringir el modelo? Por ejemplo, la cantidad de nodos que se van a utilizar. Porque supongo que pueden añadirse infinidad de nodos, pero ¿cómo se decide esa restricción del modelo? Hay límites duros. Por ejemplo, el software que yo uso, Bullnet Perturb, que es uno que programé yo, lo máximo que te acepta son 32 nodos porque soy demasiado floja para implementar logs, porque es súper complicado. Entonces, hay veces que tu paquetería no aguanta. Entonces, ese es como un límite duro metodológico. Bullnet te aguanta hasta 64. Muchas veces esto es un proceso un poco cíclico. Un buen lugar para saber cuántos nodos empezar a usar son justamente los diagramas comunes de los inmunólogos o de los experimentales. Entonces, con esto tú dices, esto es lo que les importa a ellos y de ahí empiezas. Luego vas viendo, hay métodos de reducción de variables. Entonces, muchas veces uno arma una primera red, ve que los atractores funcionen, eso es relativamente barato porque hay métodos de SAT súper eficientes. Y luego corres una simplificación, que también son súper eficientes porque son basadas en redes booleanas. Y luego, sobre esta red simplificada, corres los análisis. Una ventaja de las redes booleanas es justamente estas tablas de qué tanto afecta un nodo o no. Muchas veces te permiten decir qué nodos son críticos para la dinámica y qué nodos no. Así y L9 no hace nada. Perfecto, ¿no? Entonces lo puedes quitar relativamente fácil. ¿Cuántos nodos van? Depende de mucho. La primera, y generalmente uno lo dice como la primera, pero en la práctica es la primera, es tu computadora. Si tu sistema no va a correr el modelo. No puedes hacer nada contra las limitaciones tecnológicas. Bueno, como una computadora nueva, más grande, pero que no está dando fondos, entonces tu laptop te ¿no? Otra cuestión es qué tan entendible es. Mientras más parámetros tienes, más probable es que tengas artefactos. Por eso muchas veces uno empieza de modelos mínimos y luego agrega cuestiones. Los modelos mínimos no necesariamente son verdaderos. Otra cuestión es los datos experimentales que tiene. Por ejemplo, yo en el modelo de COVID puse con TGF-beta y sin TGF-beta porque no todo el mundo vive TGF-beta. Y entonces, pues yo sabía que era crítica para la red, pero no sabía. Hay un montón de situaciones que no medimos, entonces no las puedes poner. Si no hay datos, no pones. En la práctica, uno termina sabiendo como reglas así de pulgar, ¿no? Para una red booleana yo calcularía 20, para una red yo calcularía miles de nodos, para una red booleana calcularía menos de 50, para una de ecuaciones diferenciales menos de 10, y luego vas agregando parámetros. Pero es más arte que ciencia y muchas veces lo que haces es estos procesos cíclicos, ¿no? De generas el modelo, haces un análisis barato, ves qué sale, simplificas, ves que sale y vas agregando y quitando nodos dependiendo de qué tan críticos son para el sistema. El notebook se agrega al paper principal en un link o algo así. Casi, por ejemplo, ahora casi todos te piden que subas tus modelos a los repositorios. Por ejemplo, casi siempre uno termina subiendo alguno de los repositorios de tu área, Biosystems, ¿no? Y vas subiendo los modelos. En CBI mantiene varios modelos, los consorcios europeos mantienen varios repositorios. Y este notebook, por ejemplo, hacer un zip con todo, que va a ir como suplementario, pero además yo lo subo como a GitHub y me comprometo a mantenerlo 4 años. Entonces yo subo a GitHub. Y en los métodos,
yo, pongo, esto lo puedes encontrar en GitHub, bla, bla, bla. De hecho, es un gran momento de poner el link. Y hoy en día mucho de lo que hacemos los nuevos sistemas es mantener recursos, ¿no? Por ejemplo, yo mantengo una biblioteca relativamente actualizada. Ya empecé a escribir código, estoy muy orgullosa de mí misma de nuevo. Ya puedo escribir en ella de nuevo. Elisa sabe por qué no había escrito y, pues, por ejemplo, yo mantengo una biblioteca de código. Casi siempre subimos el código a GitHub, es como lo más sensato, y los modelos a alguna base de datos. Pones el link en el artículo. Algunos journals tienen una sección especial al final de Data Availability. Este no, porque es un journal experimental. Pero si se van ustedes, por ejemplo, a las guías para autores de los journals, les dice qué secciones tienen que venir. Estoy buscando... Ay, no sé dónde está esto. Ok. Vienen las secciones, ¿no? Y te va diciendo qué hacer, qué hacer, qué hacer. Y dentro de las secciones viene una que te dice Data Availability y Open Access. Entonces, en Data Availability uno pone los datos. En general, si ustedes hicieron código, el código va a GitHub. Hicieron el modelo va a Biosystems Database. Busquen así. Biosystems Model Database. Si hicieron datos experimentales, va a alguna de las bases de datos de proteínas. Uniprot es la más común. Si hicieron secuenciación, lo tienen que subir a la NCBI o a alguno de los consorcios europeos. Si hicieron datos ecológicos, los datos ecológicos tienen su base de datos. Busquen ustedes cuál es la base de datos de su área y suban una base de datos. Es una feria, es difícil, hay que limpiar los datos. Yo tengo que subir el paquete CRAN y tengo que correr una cantidad estúpida de tests. Pero es muy importante porque así se tiene que ser repetible. Consideren dentro del tiempo que tienen que hacer que el subir los datos, si son datos experimentales se suben, los datos de las simulaciones no se suben a base de datos experimentales, sino van con el GitHub, es en donde se pone. ¿Dudas hasta acá? Yo, profesora. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, a mí me surge una pregunta, no sé si un poco burda, pero nace de duda de si qué tan viable es partir a partir de supuestos sin tener como una base experimental lo suficientemente sólida. Y a lo que voy es, por ejemplo, supongamos que encuentro, después de analizar ciertos artículos, que la relación entre las moléculas A, B, C, D, E me produce, no sé, la molécula F, que tiene efectos negativos en cierto, pero aún no hay un artículo sólido como tal que me lo compruebe. Entonces, ¿puedo partir a partir de eso para generar un modelo? ¿O es mejor primero comprobarlo experimentalmente y después modelarlo para hacer supuestos o predicciones? Pues, estrictamente hablando, lo mejor es que esto sea cíclico. No les voy a enseñar el paper de Laura todavía, ese paper está súper bonito. Laura es una inmunóloga, ella hace neutrófilos, y lo que sucedió es que ella era totalmente experimental, llegó el COVID, no podía ir al laboratorio y sus experimentos se volvieron un desastre, ¿no? Porque no podía ir literalmente. Entonces me habló llorando, porque somos compas de la vida, y le dije, pues vamos a hacer una red. Entonces se metió a Unipro y se puso a armar una red. Laura es muy brillante, le di así como 15 minutos de cómo usar bases de datos y ella armó la red. Y sobre la red le salió este gen es el crítico porque está en todos lados conectado, tiene interacción, pero había cuestiones contradictorias. Les voy a enseñar String. String es una base de datos de internet. Y quiero enseñárselas porque nos sirve mucho para hablar de la cantidad de datos. Y entonces, multiple proteins. Entonces, le dan ustedes las proteínas, no sé si esto funciona bien, le dan el organismo, los autodetecta como Sapiens.
y les construye y les dice, ah, este es tu TGF beta, sí, este es tu, no hacemos, no encuentro, no importa. Ay, es que en humanos es ROR alfa. Y les construye esta red en base a las bases de datos. Quiero que vean que tiene colorcitos. ¿Qué significan los colorcitos? Hay colores que son muy, hay cosas que son muy curadas, hay cosas que son experimentales, hay cuestiones predecidas, predichas. Y hay cuestiones que son de calidad baja, text mining, coexpresión, homología. Entonces vean, por ejemplo, aquí una cosa que uno puede hacer es ver cuántas evidencias experimentales hay. Les voy a ser honestos, tenemos una crisis de repetitividad en biología. La gente publica por publicar y muchas veces no validamos. Leemos que el artículo suene sensato, pero nadie repite los experimentos. Y hay grandes fraudes. Entonces, si uno busca suficiente, uno encuentra un artículo que sustenta cualquier interacción. Así. A mí me ha pasado. Entonces, en general, que una interacción aparezca en un artículo no significa que la interacción suceda. Porque a veces el artículo es simplemente como, pues hicimos un análisis de coexpresión y coexpresa. Coexpresión no implica nada más que coexpresión. A veces alguien hizo un modelo de coexpresión con unos parámetros súper raros y pues todo le salió porque sus parámetros están súper raros. A veces sí es una mentira el artículo, o a veces el experimento está mal hecho, el alumno se tenía que titular y el alumno se tituló. Entonces, muchas veces lo que uno hace es que uno trata de ver que las interacciones tengan varios sustentos. Y uno... Hay varias herramientas. Entonces, tú tienes una información y tú no tienes certidumbre de qué tan buena es la información. Hay interacciones muy probadas e interacciones que no. Tenemos un hijo. Y entonces lo que uno hace es que a Griffin le da valores con diferentes certidumbres. Entonces dices, esta es positiva y yo sé que existe y es positiva. Esta de aquí es opcional. Yo no estoy muy seguro, podría estar o no. Y entonces lo que haces es que contrastas diferentes niveles de certidumbre. Entonces dices, yo tengo la red de interacciones y tengo interacciones con alta certidumbre e interacciones con baja certidumbre. Yo tengo los tipos celulares que espero, los atractores. Y entonces haces la tabla de atractores y dices, mi red me recupera mi tabla de atractores, sí o no. Si quito o modifico esta interacción cambia mi tabla de atractores, sí o no. Hay veces que la quitas y dices, pues a lo mejor no es necesaria, a lo mejor sí. Hay veces que la pones y sin ella no funciona. Y tú dices, esta interacción no es segura experimentalmente hablando, el modelo me dice que es necesario. Y entonces tú ahí estás dando un trozo de información nuevo. El modelo no recupera si no pongo esta interacción. Es muy probable que los datos experimentales dicen que es factible sean ciertos. Igual es un motivo experimental a hacerlo. A mí me ha pasado que alguna predicción que yo hice en algún congreso, alguien me dijo, oye, en tu paper de bla, 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 ya lo hicimos y salió esto. Y sí salió. Te sientes súper bien de que un experimental que tú no conoces lo probó. Es una experiencia de la vida. Otras veces resulta que es falsa. Entonces uno va probando estas cuestiones. Otra cosa que muchas veces se hace cuando se hace una red booleana es que tú tienes, en general cualquier modelo, tú tienes que pensar toda la información disponible. Para redes booleanas un estándar clásico es comparar contra las mutantes. Entonces tú sabes qué patrones de expresión tienen los mutantes y dices, si yo quito este nodo, yo espero así. Si yo muto esto, yo espero que esto se comporte así. Y entonces ves que tu modelo coincida con los mutantes. Muchos de estos modelos, lo que estamos haciendo es que estamos comparando dos, tres diferentes. Estamos tomando el nivel molecular, donde tenemos incertidumbre, de tipos celulares que podemos recuperar, donde tenemos incertidumbres,
el nivel del sistema completo donde tenemos certidumbre. Haz una tabla de cada uno de los niveles de qué información tienes y qué tanta fe le tienes. Tu modelo debe de cumplir toda la información a la que le tienes alta fe. La información que le tienes poca fe, si no estás muy seguro, quítala y ponla. Hay herramientas para hacerlo, pero uno lo puede hacer a mano y ver si tu modelo se va comportando como debe. A veces llega un punto donde dices, oye, es que tengo estas dos hipótesis y no sé cuál es la cierta. Eso le pasó a Laura. Llegó y dijo, bueno, yo sé que esta proteína es súper importante, pero podría activar, podría inhibir o podría ambas. Y entonces, como no, el modelo no le decía cuál hacer, pues se hizo el experimento. Y entonces, es súper bonito, porque con pocos experimentos llegó a una conclusión muy buena. El chiste es que vayas pasando. ¿Les contesté Muchas o los dejé gracias. más confusos? No, estuvo súper bien, muchas gracias. ¿Más dudas? Sí, yo tengo una. La red puede utilizar nodos de diferente tipo. Me refiero a si son genes o si son proteínas o si es como una enzima que afecta a otra proteína. O sea, ¿pueden ser de diferentes tipos estas moléculas? Sí, pero por ejemplo, yo hice esto en esta red y de hecho estos nodos de aquí en la práctica son como 7 nodos de estos de acá, porque es el receptor de membrana, el transcriptor y el receptor de membrana por dentro, el receptor de membrana por fuera y la biosinización. Entonces, sí puedes usar nodos de diferentes clases. Por ejemplo, estos son citocinas en el entorno, estos son biosinización, estos son proteínas tal cual, estos son factores transcripcionales, es decir, es tanto el gen como la proteína transcrita. Pero, si haces eso, tu modelo se vuelve más burdo. Entonces, yo ni de broma confié en un análisis de temporal de esto. Yo fui cuidadosa de dejar todas las vías del mismo tamaño, suponiendo que el tiempo fuera más o menos parejo entre todas, no cortaron otras. Pero si te dices cuánto significa un paso de tiempo de tu perturbación aquí, no tengo la menor idea. Entonces, si tú mezclas categorías, tu modelo es más burdo y no puedes no puedes distinguir cuestiones. Al mismo tiempo, si tienes todas las vías de señalización, tus modelos se vuelven muy difíciles. Volvemos a esto. Las redes booleanas son súper buenas para esas cuestiones generales de la estructura. ¿Funciona? Sí. Yo ya sé que mi estructura funciona. Si quiero hacer un análisis clínico de cómo la concentración de TGF-beta afecta esto en bla, 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 voy a utilizar otro modelo. Probablemente le hable a Elisa y le diga, Elisa, yo no sé construir un modelo de ecuaciones diferenciales porque es más de esas cosas que todo el mundo. Entonces, tienes que ir pasando de modelos y de cuestiones. En la práctica uno nunca puede saber todo, entonces uno va haciendo redes de colaboración. Entonces, generalmente soy yo el pobre diablo que se avienta la parte de la revisión de la inmunología, que se avienta el primer modelo booleano, y luego llego y le digo a Elisa, ya me atoré. Y Elisa se avienta la parte de las ecuaciones diferenciales, de los modelos híbridos, Yalvi se avienta la parte de informática, todas tenemos una red de experimentales a los que les vamos y les lloramos, oye, dime si bla, 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 y los experimentales los dicen si no, y viceversa. ¿Alguna otra duda? ¿Contesté bien? ¿Contesté mal? Sí, muchas gracias. ¿Ya? Muy bien. Pues me dio mucho gusto hablar con ustedes, chicos. Cualquier cosa, Elisa sabe cómo contactarme. Y si no, pues aquí está mi GitHub si quieren seguir estas cosas. Y muchísimas gracias. Oye, estuve buscando si el artículo ese que mencionabas de Tidyverse, si no lo encontré. A ver si luego nos los mandas, porque creo que sí suena súper bien. Sí, dame el Tidy, es que no es el Tidy Data.
Lo tengo en algún lado porque lo subí a los chicos. RTID Data Principles. Aquí está. Hadley Wickham. Súper. No lo he leído porque la mitad de estos son cómo operar transiciones entre tipos de tablas de datos. Pero la primera sección, que es cómo se define tidy data, es algo que todos deberíamos de leer. Les explica muchas cuestiones. Y luego pasa una cantidad de tiempo increíble explicando cómo limpiar tipos de datos. Yo que desgraciadamente paso una cantidad de tiempo estúpida limpiando Exceles de gente que no sabe hacer Exceles, lo uso mucho, pero sean buena gente, hagan bien los tipos de datos, las tablas de datos desde el principio, y entonces gente como yo no tendrá que limpiar sus datos feos. Sí, eso tiene mucho que ver con lo que mencionabas de subir también transparentemente el código y el modelo, ¿no? De hecho, luego también pasa, o sea, pasa tanto con los datos, pero también con los modelos, y por eso la importancia de, bueno, una de las razones por la cual es tan importante subir el código. Entonces, qué bueno que nos dejaste ver tras bambalinas todo esto. Muchísimas gracias, estuvo genial tu presentación. Muchas gracias. Sí, tengo que organizar un poquito ese código, pero quería que vieran cómo se ve el código de verdad. Bueno, pues entonces, Muchas gracias. nos vemos. Súper, Hasta luego, gracias. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Súper. Pues muy bien, chicos. Pues espero que les haya gustado esta intervención de nuestra invitada. Creo que estuvo muy, muy bien. De hecho, excedió mis expectativas porque además de hablarlos de cosas booleanas, pues ya esa pregunta de ¿por qué en el temario hay ecuaciones diferenciales? Me dio mucha risa. Porque, bueno, muestra que Esther hizo bien su trabajo de convencerlos que las redes booleanas nos pueden llevar muy lejos. Y es cierto. Y pues más adelante veremos qué otras preguntas se pueden responder con otros formalismos. Entonces, pues hoy en realidad, o sea, el plan era que escucharan a Mariana Esther. Igual y me gustaría, estuve haciendo algunas anotaciones. Mientras hablaba. Un segundo. Yo solamente igual comentarlas brevemente y posteriormente resolver dudas si es que hubiera, ¿va? Pero realmente es todo lo que tenemos para el día de hoy. Pues lo primero que, bueno, antes de eso, ¿alguien quieren comentar algo que quieran decir ustedes antes de que empiece a enumerar y comentar un poco la discusión? Digo, ya hablaron bastante ahora con Mariana Esther, lo cual me da mucho gusto, pero ¿alguna otra cosa que quieran decir? Bien, entonces. Pues bueno, voy a empezar por el principio. De las primeras cuestiones que mencionó Mariana Esther es este trade-off evolutivo en el sistema inmune entre la sobreregulación y la protección, ¿no? ¿Recuerdan que comentó eso? Eso es una de las otras grandes motivaciones de hacer biología de sistemas, o sea, justamente entender estos balances o trade-offs evolutivos que hay en las redes tan conectadas regulatorias, ¿no? Entonces, muchas veces estos modelos matemáticos nos permiten ver cómo es navegable el espacio de fenotipos dadas estas limitaciones. En el contexto de COVID-19, como bien ya dijo Mariana Esther, es algo que se ha explorado mucho últimamente. De hecho, hay, por ejemplo, una investigadora que se llama Jessica Metcalf, que justamente se dedica a analizar estos trade-offs entre un sistema inmune que nos protege y uno que nos ataca, ¿va? Entonces eso también es otro de los grandes temas recurrentes que iremos viendo. Pregunta rápida, ¿sí me escuchan bien? Perdón por preguntarles todo el tiempo, es que como estoy en el tren. ¿Sí? Va, bien, gracias.
Entonces, pues todos los trade-offs se junta o se añade a lo que hemos comentado mucho nosotros y que también Mariana Esther vuelve a comentar acá, que es este balance entre robustez y plasticidad, ¿no? Lo vimos desde el inicio del curso, lo vamos a seguir viendo, es otro de los grandes temas recurrentes en biología de sistemas y pues lo vieron ejemplificado el día de hoy en el caso de los linfocitos, ¿no? O sea, justamente como por un lado se mantiene un fenotipo de forma estable y resiste a cierto tipo de perturbaciones, pero es plástico a la vez en el sentido de poder adaptarse a esas perturbaciones. Es otra de las características fundamentales en biología, ese balance entre poder mantener una identidad, pero también adaptarse o poderse adaptar a entornos cambiantes. Y eso, pues, igual como lo explicó bien bonito Mariana Esther hoy, es un arma de doble filo, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos permite ser seres pues que respondemos a medios ambientes cambiantes, pero pues también nos pueden volver vulnerables. Entonces, otra vez lo mismo, ¿no? Podríamos, de hecho, poner otro más de los puntos o elementos de este trade-off evolutivo del que empecé a hablar ahorita, recapitulando los puntos de Mariana Esther. En ese sentido, también mencionó algo importantísimo en de sus primeras diapositivas, esta noción de perturbaciones transitorias. Si se acuerdan, en una de las primeras diapositivas, bueno, en la primera presentación que vimos, o creo que en la segunda, es como de las últimas diapositivas del primer día, que fueron las primeras del segundo, las que repetí, les mostré una imagen en donde para argumentar el papel de las asas de retroalimentación positiva y negativa en sistemas biológicos. Entonces, eso es también una idea que espero vaya a ir quedando más y más y más clara mientras avanza este curso, pero ya desde acá pueden ir generando esta intuición de por qué son tan importantes. Nosotros tenemos un sistema que no tiene ningún tipo de retroalimentaciones, entonces la respuesta entrada-salida va a ser lineal. Entonces, no sería posible que una perturbación transitoria, es decir, de tiempo finito, nos dé lugar a una modificación o a una adaptación duradera. Entonces, eso es, siento que ahorita estoy aventando como muchos grandes conceptos o muchos grandes, pues más bien, aseveraciones que son bastante profundas y que vamos a ir viendo, sí que todo el tiempo estoy diciendo lo mismo, pero una y otra vez, ¿no? Pero esta noción de que perturbaciones en tiempo finito nos den adaptaciones duraderas, estables, es bien, bien, bien importante y nada trivial. Y de hecho es una de las grandes aportaciones en biología de sistemas. O sea, porque antes se pensaba, igual como dice Mariana Esther con su ejemplo de, es que un tratamiento con un trasplante de órganos que esté todo el tiempo presente, pues es lo menos de veces pasa, ¿no? Lo mismo una perturbación genética, donde la mutación está o no está, y cuando está siempre, pues tampoco todas las enfermedades emergen así. Entonces, realmente entender este papel y caracterizar el papel de perturbaciones transitorias es bien importante y otro de los grandes objetivos y por lo tanto temas recurrentes en biología de sistemas. ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profesora. Sí. No escucho. Posiblemente es porque ¿quién está hablando? Está en silencio. Solo no alcanzo a escuchar. Yo contesté que no había dudas, profesora. Ok, gracias, qué amable. Bueno, entonces, sigamos. Otro de los temas que comentó Mariana Esther es esto de integrar información. Espero que lentamente esté quedando cada vez menos abstracto eso, o sea, cómo usamos biología de sistemas. Si se fijan, ahora que Mariana Esther nos permitió asomarnos a lo que sucede tras bambalinas cuando se hace un proyecto de biología de sistemas,
pues es súper, bueno, me parece súper valioso, ¿no? O sea, realmente esta parte de construcción de base de datos y curación de, perdón, que estoy saliendo de un túnel, se me taparon los oídos. Y curación de bases de datos es así bien importante. O sea, si no tenemos eso, realmente no podemos hacer mucho. Y eso me lleva directamente a comentar sobre de las últimas cosas que platicaron, de crisis de replicabilidad en biología y la necesidad de subir los datos como para saber qué tan confiables son. Eso es algo que ni se imaginan. O sea, otra de las grandes paradojas en biología de sistemas, ¿no? Que por un lado tenemos muchos datos y pareciera que gritan por ser integrados para que no estén botados por ahí, pero por otro lado no están bien estandarizados, no están bien anotados, en el sentido que no sabemos bien cuáles son sus condiciones experimentales. No tenemos los datos crudos, por lo que a veces no tenemos noción de cuál es la dispersión de los datos. Eso cuando veamos, por ejemplo, ajuste de parámetros en el segundo módulo, van a ver por qué es tan importante. Entonces, bueno, es bien importante y me encanta que desde ahora que estamos iniciando el curso, se haya puesto el tema sobre la mesa, ¿no? La importancia de que cuando generen datos experimentales sean lo más transparente posible con ellos y también la relevancia de usar modelos matemáticos para integrar esos datos experimentales. Y esa pregunta también de que qué va primero, ¿no? O sea, si primero modelamos con evidencia experimental bien sólida o primero hacemos, perdón, si primero generamos evidencia experimental bien sólida y después modelamos y viceversa, pues depende muchísimo de la pregunta, de los datos que tengamos disponibles, ¿correcto? También me gustó muchísimo la respuesta de Mariana Esther en ese sentido, se extendió bastante, lo cual justo muestra que, como todo en biología, depende, ¿no? O sea, realmente depende de si el modelo matemático nos permite echar luz sobre cuáles son los mecanismos más probables, quizás hasta nos estemos ahorrando un experimento o apuntando a la necesidad de otro experimento. ¿Qué otra cosa comentó? Bien. Luego, si se fijan, también dijo esto de que el tamaño de la cuenca de atracción corresponde muy vagamente a la probabilidad de estar en un punto fijo u otro, en un atractor u otro. Eso se los comenté la semana pasada y creo que ahora que veamos modelos estocásticos, la semana entrante les va a quedar más claro por qué. Por lo pronto está bien pensar que el tamaño de cuencas de atracción corresponden a la probabilidad de un fenotipo, pero es solamente una primera aproximación. La siguiente observación, el tipo de notebooks como el que les mostró Mariana Esther hoy, de hecho, no sé si ya lo vieron con Eliezer, pero si no lo han visto, van a ver que casi todo nuestro laboratorio computacional está hecho con ese estilo. Entonces, así como organizamos el laboratorio, es que primero les ponemos, bueno, Eliezer les va a compartir datos, código crudo, posiblemente se anotan bonito con el markup language, seguramente les va a mostrar también un ejemplo desarrollado y comentado bonito en un notebook. Y más adelante, una vez que hayan entregado sus prácticas y en la fecha límite que quedaron con Eliezer en equipo, vamos a subir o les vamos a hacer llegar las prácticas resueltas en este tipo de notebooks. Entonces, pues también van a tener oportunidad de interactuar más con este tipo de objetos. Están escritos en R porque bueno, porque es en lo que estamos, en lo que convenimos de programar en este curso. Bueno, otras cuestiones importantes que también nunca es demasiado temprano para empezar a hablar de ellos. Mariana Esther habló de
la importancia de la narrativa y de la importancia de una buena visualización de sus resultados y de mantener orden cuando hacen investigación en biología de sistemas. Eso es importantísimo, importantísimo. O sea, de hecho, casi todo en biología de sistemas es narrativa. O sea, porque sí, podemos hacer muchos análisis y podemos pues, tener un folder repletísimo de, bueno, si les dijera, por ejemplo, siempre terminando esta clase, entro a una reunión con unos colegas de Carolina del Norte. Llevamos varias semanas peleando de que cuando vamos a empezar a escribir el maldito artículo, porque ya llevamos como 300 imágenes generadas y cada vez, y bueno, el artículo al final va a tener a lo más 3. Entonces, pero para llegar a esas 3, pues uno tiene que explorar de forma lo más exhaustivo posible. Y pues imagínense, muchas veces, ahora por ejemplo estaba revisando un modelo que empezamos a construir hace 8 años. Si eso no está bien documentado, si no está bien descrito, si no sabemos de dónde está, de dónde viene qué, pues es trabajo tirado a la basura. Entonces, ustedes que están empezando a hacer este tipo de cosas, o inclusive si no hicieran biología de sistemas, por favor tómense bien a pecho estos consejos que les dio Mariana Esther. Realmente ni se imaginan cómo les facilita la vida mantener un orden en su trabajo, documentarlo todo bien, incluso para sus prácticas, ¿no? Seguramente se van a dar cuenta que trabajando en equipo, aunque sean problemas finitos, ¿no? O sea, de los cuales ya conocemos las respuestas, pues seguramente van a tener más de una figura y van a elegir una de ellas nada más para su reporte final. Para la parte de visualización, de hecho les voy a compartir voy a subir al Classroom un documento que siempre les comparto a mis tesistas. Es nada más para que lo tengan como referencia en el sentido de realmente cuidar las narrativas y cuidar las convenciones visuales, ¿sí? Es bien, bien, bien importante. De hecho, esta cuestión de que cuando hacemos simulaciones, casi la mitad del tiempo la vamos a pasar visualizando nuestros resultados. Es una parte fundamental del análisis de datos. Entonces, sí, claro, o sea, sí aprendemos a usar o incluso a programar algunos algoritmos, sí aprendemos bases matemáticas, sí aprendemos bases computacionales, sí aprendemos a limpiar datos, pero, bueno, al menos la importancia de limpiar datos, porque como les dije, este curso asumimos que todo eso ya lo saben hacer, pero lo que también es bien importante es presentar esos resultados de una forma visualmente coherente. Entonces, bueno, ahora que Mariana Esther nos compartió también ese artículo, creo que luego valdrá la pena revisarlo. Y bueno, dijeron algunas otras cosas más. Sí. Solamente 2 puntos más de los que quisiera hablar. Preguntaron sobre los alcances y limitaciones de las redes booleanas. De hecho, vamos a toda la primera sesión del módulo de ecuaciones diferenciales. Vamos a discutir eso. Entonces, pues por lo pronto lo que dijo Mariana Esther está, de hecho lo resume muy bien y más adelante lo vamos a ver con más profundidad, ¿no? O sea, el hecho de que el tiempo no haga tanto sentido, o sea, que los pasos discretos pueden ser un artefacto, porque un paso de tiempo, ¿qué significa? Y el hecho de que no sean modulables. Un segundo, están diciendo. Ya, gracias, perdón. Sí, ya.
Un momento, por favor. Tardará unos 2 minutos esto. Sí, no se preocupe, profesora. Bien, ahora sí. Súper. Es que eso de que estar en dos usos horarios tan diferentes, de pronto hace que ustedes están teniendo su primer clase, yo ya tengo que ir hacia la reunión de mañana. Bueno, entonces les decía las ventajas y desventajas de los modelos booleanos, ¿no? Entonces, pues esto de que son pasos discretos y que las variables son discretas también. Entonces vamos a ver que, o sea, por lo pronto no voy a entrar más en eso, porque todavía estamos en el mundo de echarle flores a los booleanos, más después de la plática de Mariana Esther, pero sí vamos a retomar ese punto como punto de partida para empezar con ecuaciones diferenciales. Y finalmente, también la parte de qué tan grande debe ser un modelo. Siempre buscamos, esto que también mencionó Mariana Esther, al menos nuestra escuela, o sea, el tipo de biología de sistemas que hacemos nosotros, no todo el mundo lo hace así, pero nosotros, o sea, todos en mi grupo de investigación y también mis colegas y colaboradores, buscamos hacer modelos mínimos. Pero un modelo mínimo pues, justamente es con cuál es el mínimo número de interacciones tal que se reproduzca de forma robusta un comportamiento emergente. Entonces, en ese sentido, pues si por un lado es cierto que hay límites duros en el número de nodos, por ejemplo, que podemos procesar en un algoritmo computacional. Pero además, algo bien importante es que nosotros buscamos entender cuál es el papel de las asas de retroalimentación, las asas de las regulaciones en los sistemas. Entonces, a veces hay interacciones que son, entre comillas, simplemente lineales y que básicamente desde un punto de vista de teoría de control corresponden a redundancias estructurales. Entonces, eso es una de las formas en las que se pueden simplificar o reducir nuestras redes regulatorias para hacer modelos más condensados, pero que topológicamente, o sea, en el sentido de la conectividad de la red, sean equivalentes a una versión más compleja del modelo. Pues bueno, pues creo que eso es todos los puntos que quería retomar de la plática de Mariana Esther. No sé si tengan ustedes todavía preguntas, comentarios, ya sea de lo que nos contó hoy Mariana Esther y lo que platicamos, platicaron con ella y después aquí volvimos a retomar. O en general, si tienen dudas de redes booleanas, si quieren, no sé, repasar alguna cuestión, porque pues básicamente lo que teníamos para el plan de día de hoy era la plática de Mariana Esther y las discusiones derivadas de ello. Entonces, ustedes me dirán si hay algo más que quieran comentar. A mí personalmente me gustó mucho su plática y sobre todo la manera en que explica es como muy fácil de entenderlo. Y también me resaltó mucho la importancia de, pues, de poner nuestros datos en los repositorios y la importancia que eso puede traer para futuras investigaciones. Porque, o sea, como que yo lo reflexioné y dije, si en realidad todos los que han hecho investigaciones pusieran sus datos en el repositorio correspondiente, la cantidad de información que existiría pues sería inmensa. Sí, exactamente. Y a veces incluso la gente que ya publicó sus datos, uno les tiene que rogar que te den los datos crudos. O a veces tal vez ni siquiera ya los tienen, ¿no? O sea, se pierde o quizás fue la tesis de alguien que decidió ya no hacer ciencia. Entonces, pues hacerlos públicos y accesibles es bien importante, no nada más para la modelación, sino pues en general para la transparencia. Es un tema súper, súper relevante desde el punto de vista en que se vea. Gracias. ¿Más puntos, preguntas, dudas?
No, pues solamente decir, agradecer la plática, estuvo muy, muy enriquecedora y sobre todo, pues, bueno, a mí me hizo amar más estos de los modelos booleanos. Precisamente por eso preguntaba, pues, o sea, suenan tan perfectos, cuáles pueden ser sus desventajas, pero pues creo que lo iremos viendo poco a poco, pero fuera de eso me pareció muy integrador para comprender, para empezar lo que es la biología de sistemas y pues para seguir viendo lo que son las redes booleanas. Súper. Pues muy bien, chicos. Pues entonces, pues si no hay más duda, de hecho el jueves van a desmenuzar el artículo que mencionó Mariana Esther con Eliezer, van a hacer una buena práctica ahí, entonces espero que con las explicaciones de hoy además es bonito ver la persona detrás del nombre del primer autor, ¿no? Y bueno, nos queda aproximadamente una semana más, no, 2 semanas de redes booleanas. Este jueves su práctica y la semana entrante redes booleanas estocásticas. No, creo que más de una semana, como 2 semanas más. Entonces, pues bueno, cualquier cosa lo seguiremos discutiendo, ¿va? Pues bueno, pues entonces hoy terminamos temprano, ¿está bien? Y pues lean luego en corto en este tiempo que todavía les queda de clase el artículo de Mariana Esther para ir bien preparados el jueves, ¿va? Ahora que lo tienen fresco. Pues que estén muy bien, muchas gracias y hasta el próximo martes. Bye. Gracias, hasta Profesora, luego. bye. Gracias. Gracias, Dunia. Nos vemos.